Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Amén. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie La correcta doctrina cristiana. Este es el tema número 2. Y el título de la segunda enseñanza es El segundo periodo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el primer periodo? ¿Cuál fue el primer periodo? ¿Ah? El periodo apostólico, hermanos. Después de Jesús vinieron ¿quiénes? Los apóstoles. Ya tienen que ser diestros, hermanos. Hoy ya vamos a ver el segundo periodo. Los discípulos de los apóstoles. Y también vamos a estar viendo algo del tercer periodo. Hasta ahí terminan los cristianos de los 300 primeros años. Ustedes van a entender a medida que estudiemos. Ahí nacen los apologistas y los polemistas. Hermanos, está interesante. Amén. Abramos nuestras Biblias en la epístola de Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11. La epístola de Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11. Si un contradictor escucha esto, ¡ay! ¿Cómo este pastor dice que Tito 10? Me atacaría, hermanos. Tito capítulo 1 versículos 10 y 11. Así dice el Señor: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, recordemos. La semana pasada, gloria a Dios, aleluya, estuvimos viendo, hermanos, gloria a Dios, aleluya, el primer periodo, el periodo apostólico. Gloria a Dios. Y cómo, gloria a Dios, todos esos hombres de Dios fueron inspirados por Dios para escribir lo que hoy conocemos como la Biblia. Y ahí también nació la historia del dogma. Y vuelvo a repetir, alguien dirá: pastor, ¿cómo dice que usted el dogma es inamovible? Y hablamos de la historia del dogma. ¿Cómo es posible eso? No, hermanos, ya se los dije. Hermanos, después de que los apóstoles, gloria a Dios, aleluya, recibieron la inspiración, recibieron, gloria a Dios, aleluya, las palabras del Señor, hermanos, eso nos traspasaron. Y aunque fue algo escritural, hermanos, como hombres, gloria a Dios, necesitamos, no tenemos la capacidad para dar una interpretación completa, correcta. Entonces, muchos de esos hombres se tuvieron que reunir para hablar sobre el dogma, que luego llegaría a ser la ortodoxia cristiana. Entonces, los dogmas se fueron construyendo desde el primer momento en que los discípulos escribieron la Biblia. Eso es la base del cristianismo, hermanos. Y ya desde ese tiempo los discípulos fueron atacados con falsas doctrinas. Los primeros fueron los judaizantes. Aleluya. Por eso Pablo fue con todo en la epístola a los Gálatas y también parte de la epístola a los Colosenses. Fue con todo en contra de los judaizantes, porque querían judaizar la iglesia cristiana. Por eso en los textos que acabamos de leer dice: porque hay aún muchos contumaces, aquellos que no quieren entender, que por más que les muestres, por más que les... No, esto es así. Entonces da pena, esos hombres están endurecidos. Esa es una señal de que no nacieron de nuevo. Habladores de vanidades, o sea, de cosas terrenales, de cosas temporales. Y eso es lo que no entienden muchos cristianos. Es verdad, hermanos, que en el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, gloria a Dios, había cristianos que fueron poderosos, muy ricos. Pudiéramos hablar de Abraham, pudiéramos hablar de David, de Salomón y de muchos reyes. Pero, gloria a Dios, aleluya, esto se les acuñó, aleluya, a los judíos. Por eso ellos pensaban que ser rico era una señal de que ya eran salvos y eran aceptos por el Señor. Pero todo eso es un error y eso lo han transmitido también a nuestros tiempos.
Pero si ustedes leen el Nuevo Testamento, hermanos, se van a dar cuenta que Jesús enseña al pueblo de renuncia, de que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino allá en los cielos, de que no pongamos nuestra mirada en las cosas temporales, pasajeras, sino en las eternas, que un hombre no puede servir a dos señores. Ahora no estoy diciendo que todos los ricos son pecadores y que no tienen acceso al cielo, no. Ya estudiamos también acerca de eso. El ser rico no te condena. Lo que te condena es poner tu confianza en tus riquezas. Eso es lo que condena. En realidad, el dinero no tiene ningún poder mágico para poderte condenar. No. Sino lo que te condena es en qué posición en tu vida, en qué lugar en tu vida está el dinero. Amén. Aleluya. Y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y cuando dice los de la circuncisión, se está refiriendo a quiénes? A los judíos que querían judaizar, gloria a Dios, a la iglesia cristiana, a la iglesia gentil, a los cuales dice es preciso, y aquí preciso es necesario, es vital, ¿qué? Tapar la boca, porque están enseñando mal. Esa ya no es la doctrina cristiana, esa no es la doctrina que Jesús dejó o que enseñó. Que trastornan casas enteras. Ahora, ¿cómo trastornaban? Porque Jesús les decía, gloria a Dios, la salvación es por gracia. La salvación no la puede comprar nadie. Y estos, gloria a Dios, judaizantes de la circuncisión venían, ¿no? Sí, es verdad, Jesús es Dios, pero Jesús más obras, Jesús más diezmar, Jesús más guardar el sabbat. Y estaban trastornados. Y la pobre gente, porque en esos tiempos la gran mayoría no leía, eran privilegiados los que sabían leer. Entonces quedaban trastornados, confundidos. ¿Cómo es esto? La doctrina de Jesús es que la salvación es por gracia, no por obras, pero ahora aquí nos dicen que es gracia a las obras. ¿Cómo es posible esto? Entonces trastornaban, confundían a las pobres ovejas, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, porque los querían obligar a diezmar. Gloria a Dios. Les querían obligar a dar dinero, igualito que el día de hoy, hermanos. Si tú no diezmas, te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Ya les he dicho, esas doctrinas agreden la doctrina fundamental, el dogma. ¿Por qué? Porque eso va pues en contra de lo que Jesús enseñó. Entonces cualquier pastor, sea quien sea, cualquier denominación que diga, si tú no diezmas, te vas a ir al infierno, eso, hermanos, ya aléjate de esa iglesia, aléjate de esos pastores, porque esa es una doctrina falsa. Pero estos hombres, estos judaizantes, estaban enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gloria a Dios, porque la salvación es gratuita. Ahora, sí, si tú quieres ayudar, hazlo, pero eso no va a influir tu salvación. Gloria a Dios. Pero sí afecta tu santificación, porque la Biblia dice que tenemos que ofrendar para la obra de Dios, ¿sí o no? Que gloria a Dios, que nosotros tenemos que amar su obra, pero no es por obligación. Y eso no afecta tu salvación, pero sí afecta tu santificación, tu obediencia a Dios. ¿Están entendiendo? Entonces enseñaban lo que no conviene. Luego de estos también se levantaron los gnósticos. Aleluya. Y Juan los confrontó. Entonces ya se estaban levantando diferentes corrientes heréticas que se estaban infiltrando en la iglesia, ya desde ese tiempo, hermanos. Por eso los escritos bíblicos, los evangelios, las cartas paulinas, las cartas de Pedro, de Juan y de los primeros discípulos, escúchenme bien, fueron fundamentales para construir el dogma cristiano. Porque todavía no estaba sistematizado el dogma cristiano. Gloria a Dios. Todavía no estaba el canon. Por eso, gloria a Dios, hubieron debates teológicos dentro de la iglesia para discutir, esto es lo que mandó el Señor. No, mentira, esto no. Esto es lo que debe hacer la iglesia cristiana. No. También tienen que guardar las 7 fiestas. También tienen que guardar el sábado. No, porque eso no mandó el Señor. Entonces, en eso se fundamentó la doctrina cristiana. ¿Están entendiendo?
Hermanos, escuchen, y esos debates eran públicos. Y cuando alguien salía con una herejía, lo denunciaban, así como a Pedro cuando se equivocó. Pero no era una doctrina que afectaba su salvación o que era Pedro un hereje, no, sino se equivocó. Vuelvo a repetir, la gran mayoría de las personas en ese tiempo no sabían leer ni escribir. Entonces eran debates públicos y ahí se reunía toda la iglesia, ahí estaban los líderes eclesiásticos y decían: esta es la doctrina para la iglesia cristiana. Gloria a Dios. Ahí nació las 5 solas: solo fe, solo gracia, solo Dios, sola escritura. Ahí nació todo eso. Entonces ya, gloria a Dios, los cristianos estaban bien entendidos. Y cuando venían herejes, no, aquí no me vengas con esto, porque esa no es doctrina cristiana. ¿Están entendiendo? Aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Esto que se les quede acuñado en el corazón: no podemos defender la doctrina cristiana, el cristianismo, sin argumentos bíblicos. Por eso es importante que lean la Biblia, hermanos. Es una vergüenza. Yo sé que no es para todos. Yo sé que algunos se esfuerzan, están estudiando, están escudriñando. Pero inviertan su tiempo en las cosas de Dios, no solamente en las cosas temporales. Está bien, hermano, yo sé que tienes obligaciones, tienes que trabajar, tienes familia, tienes responsabilidad. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia y vas a ver que Dios te va a añadir todo lo que necesitas. ¿Tú crees que Dios es indolente? ¿Tú crees que Dios es indiferente? ¿Tú crees que Dios te va a ver que tú te esfuerzas, lo das todo por Él, quieres conocerlo, tienes hambre y sed? Y Él va a decir: ¿qué cosa está haciendo ahí? ¿A mí qué me importa? ¿Por qué? ¿Por qué lee la Biblia? Debía haber estado trabajando. ¿Tú crees que dice así el Señor? No. Porque si tú vas a ir a defender la doctrina cristiana sin argumento bíblico, mano, mejor cállate la boca. Si vas a sacar tus pensamientos, tus filosofías, tus argumentos, mejor cállate. ¿Están entendiendo? Aleluya. Ahora, yo sé que en estos tiempos, gloria a Dios, se nos ha acuñado que cuando sale un profeta, un pastor, un reverendo, es que yo lo digo. No, hermanito, sea quien sea, escúchame bien, no creas lo que te dice ese hombre si no está en la Biblia. Por favor. Pero ¿cómo son los cristianos? Prefieren creer más al pastor, prefieren creer más al profeta, prefieren creer más al apóstol que la palabra de Dios. Por eso la iglesia está como está. Rayos, qué pena, hermanos. Entonces, desde el comienzo de la iglesia ya existían las herejías y había falsos maestros. Miren lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 20. Miren. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál era ese mandamiento? Para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, o sea que iba a ser un cristiano verdadero, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe. Y cuando dice manteniendo la fe, dice lo que te enseñaron, la doctrina correcta y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, aquellos que desecharon la fe, aquellos que desecharon la sana doctrina, se desviaron, naufragaron, se hundieron. Miren, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, muchos cristianos el día de hoy dicen: ay, está bien ya que vaya en contra de las herejías, pero ¿por qué tiene que dar nombres? Eso es antibíblico, usted no tiene amor. Bueno, una persona que no conoce la Biblia puede decir eso, ¿se entiende? Pero aquí claramente vemos por la Biblia que Pablo, ¿qué está haciendo? Está dando los nombres de 2 herejes, ¿sí o no? Dios.
Escuchen bien, todas las herejías se denuncian con nombre propio. ¿Sí o no? Reyes. Yo pudiera hablar de muchos falsos, hermanos, que están vendiendo las bendiciones de Dios, que han metido herejías, que están amedrentando, que si no diezman, se van a ir al infierno. Uno de esos es el pastor Fermín, aquí de la Iglesia Voluntad de Dios. Ese es un falso. Pudiera hablar de otras denominaciones, así como el Movimiento Misionero Mundial, que están vendiendo las bendiciones de Dios. Llévate este plato de pique y te vas a llevar una bendición especial. Y todos esos herejes, ellos que dicen, ¿cuántos quieren llevarse una bendición? Y te manipulan psicológicamente. ¿Amas a Dios? ¿Realmente amas a Dios? Demuéstralo. ¿Cómo? ¿Cuánto vas a dar? $1,000, $2,000, porque eso va a probar cuánto amor tienes por Dios. Pero eso dice la Biblia. ¿Ah? ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? Por cuánto le obedecemos. Eso dice la Biblia. ¿Tú crees que Dios está interesado en la plata? Y pudiera hablar de muchas falsas iglesias aquí en Bolivia. Pudiera hablar de Eclesia, de ese pastor ladrón, gloria a Dios, aleluya, que sale por Canal 27, que tiene la red Enlace, gloria a Dios. Pudiera hablar, hermanos, gloria a Dios, aleluya, del pastor o del ladrón Huachaya. Y pudiera hablar de muchas iglesias que se creen cristianos, pero que son unos falsos, que tienen una falsa doctrina. Yo sé que muchos se van a levantar, ¡ay, qué se cree ese pastor santo, perfecto! No. Gloria a Dios. Pero aquí Pablo dice que esos herejes tienen que arrepentirse, porque esas son herejías. Gloria a Dios. Así que el pecado, la herejía. Ahora, escúchenme bien. Escuchen bien, por favor. Ahora, atacar una herejía es un ataque al hereje. ¿Ah? No. Yo no tengo nada en contra de Enrique Valenzuela, en contra de Fermín o de Huachaya o de Claure. Yo no tengo nada en contra de ellos. No los odio como persona, no les deseo el mal. Pero sí estoy atacando su herejía, no a la persona. ¿Están entendiendo o no? Amén. Estamos haciendo ataques doctrinales, porque esas personas están equivocadas. Y solo estamos haciendo lo que Pablo hizo: denunciar con nombre propio las herejías. Y aquí lo da, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Vayamos a otro texto, Romanos capítulo 16, versículo 17. Miren lo que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. O sea, la doctrina que Jesús nos enseñó, que el Señor nos enseñó, es inmutable, es incambiable. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, muchos han torcido este texto. Escúchenme bien, y vamos a ver cómo sacan del contexto. Ustedes se van a dar cuenta. Cuando uno se levanta y dice: oiga usted, ¿por qué está vendiendo las bendiciones de Dios? Esa es una herejía. Se va a levantar así y te va a decir: tú estás negando la fe, has perdido la visión, el diablo se te entró, porque dice que todos los que causan divisiones son malditos, son rebeldes, porque tú no te quieres sujetar a tu pastor. Así habla, ¿no? Con esa voz, tratando de amedrentar. Pero ¿realmente este texto dice eso? ¿Qué dice aquí? Que os fijéis, que estén atentos, ¿qué?
en los que causan divisiones, sí, pero ¿cuál es la división que causan? Y tropiezos en contra de la doctrina. Entonces, ¿qué está diciendo esto? No es la doctrina de casa de oración, no es la doctrina, hermanos, gloria a Dios, de ninguna denominación, es la doctrina de Cristo. Y en cualquier iglesia, en cualquier denominación, cualquiera que vaya en contra de la doctrina, hermanos, aléjate de ellos, dice. Por eso yo tuve que cortar con muchos de ellos, hermanos. Con muchos de ellos tuve que cortar, hermanos. Porque dice aquí Pablo, no es que yo me esté inventando, pero tiene que ser por causa de la doctrina. Gloria a Dios, aleluya. Pero no por causa de doctrinas secundarias. Yo no puedo estar de acuerdo, gloria a Dios, con esas iglesias super legalistas. Gloria a Dios. Bueno, aunque algunos también están agrediendo a la doctrina fundamental. Porque yo he conocido cristianas que dicen: yo tengo el pelo largo y tengo falda larga, por eso soy salva. Y si me quito mi falda y me quito mi pelo largo, me voy al infierno. Pero eso no enseña la Biblia. Hermanos, es verdad, la Biblia dice, yo no quiero ir en contra de la doctrina, del pudor, de la castidad, de vivir en santidad. Pero, hermanos, escúchenme bien, no es necesario faldas. ¿Sí? ¿Sabían eso o no? ¿Qué pastor se ha vuelto un hereje? No, lo he estudiado. Hermanos, si nosotros pudiéramos ir aún más allá a los tiempos de Jesús, de los apóstoles, la vestimenta de los hombres y de las mujeres era la misma. Eran unas batas largas que más o menos eran hasta los tobillos, pero había una diferencia. ¿Gloria a Dios? ¿Sí o no? Lo que Pablo y los apóstoles decían es que alejemos de nosotros la sensualidad. Y esto es principalmente para las hermanas, aunque también se aplica a los hermanos. Pero en primera instancia a las hermanas. ¿Por qué? Porque tanto los hombres como las mujeres somos diferentes. ¿Sí o no? Al hombre le entra todo por la vista. Cuando hay una mujer que se viste lasciviosamente, va a traer la mirada de los hombres. No tanto es así en las mujeres. A las mujeres puedes llegar por el oído. Entonces, vestirse con pudor es vestirse decatadamente. Si es un pantalón ancho que no demuestra tu cuerpo, ¿cuál es el problema? ¿Ah? ¿Estás entendiendo? Si es una blusita que no tiene escote, es anchita, ¿cuál es el problema? Porque yo he visto a las famosísimas pastoras fashions que, gloria a Dios, se ponen unas faldas apretas, hermanos, y están delineando todos sus cuerpos. Hasta el calzón se les nota, hermanos. ¿De qué sirve? ¿Por eso van a irse al cielo? No, hermanos. Sea falda o sea pantalón, esa ropa tiene que ser con pudor, no mostrando los atributos que Dios te dio, hermanos. De eso es lo que está hablando el Señor. De que no muestres tu cuerpo a los demás, ya sea falda, ya sea pantalón. Hermano, lo que tienes que vivir es en santidad. A eso se refiere. Ahora, estas son doctrinas secundarias. Nadie se va a ir al infierno por eso. Gloria a Dios. Y tal vez yo no puedo estar de acuerdo, pero esa iglesia tiene doctrina fundamental. Cree que Jesús es el Señor. Cree, gloria a Dios, en la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, solo Escritura. Entonces yo les puedo decir a ellos, hermanos. Pero cuando se trata de doctrina fundamental, y si un pastor dice, hermanos, si no diezman se van a ir al infierno, porque tuercen el texto de Malaquías, porque ahí dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos si tú estás robando a Dios. Entonces ya, eso agrede. Entonces yo no le digo, hermano, porque ese ya cayó de la gracia, porque la salvación es por gracia. ¿Están entendiendo? Amén. Te alabamos, oh Señor, te bendecimos. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Escúchenme bien. Vayamos a tercera de Juan. Entonces tienen que hacer una diferencia entre lo que es el dogma, lo que es lo inamovible, gloria a Dios, y lo que son doctrinas secundarias.
Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Bueno, es un único capítulo. Versículos 9 y 10. Miren lo que dice. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta el tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Abrieron una iglesia, los apóstoles, pero este Diótrefes se adueñó de la iglesia. ¿Saben a quién me acuerda eso? A Fermín, porque él pertenecía a la iglesia de Radio Sol. ¿Cómo se llama esa iglesia? A Poder de Dios. Abrieron su iglesia allí en la calle Gloria a Dios, en la que baja la avenida del Valle. ¿Cómo se llama esa calle? Frente al estadio. Frente al estadio. Se adueñó de la iglesia y los votó. Lo mismo que este Diótrefes, por si no sabían la historia, hermanos. Pero esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibir se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cuántos pastores se creen dueños de la iglesia y de las ovejas? He conocido varios. No escuches a otros pastores, no vayas a otras iglesias, porque te van a enseñar otra doctrina. ¿Qué? ¿Ya acaso la doctrina de los cristianos no es una sola y está en la palabra de Dios? Lo que pasa es que ellos han torcido, han acomodado la palabra para manipular, abusar, dominar a esas pobres ovejas. Yo conozco varios que les hacen lo que quieren, son sus empleados, les hacen lavar su ropa. Hermanos, yo les puedo contar todas las aberraciones que hacen a esos hombres. Uno de esos, ¿quién creen que es? ¿No? Yo lo conozco y le puedo decir, su nombre es el famosísimo reverendo Enrique Valenzuela, hermanos. Porque después de leer, hermanos, esto me ha armado de valor para poder decirlo con nombre y apellido. Porque eso enseña la Biblia, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, si son observadores, Juan, siendo apóstol, hermanos, no se enseñoreaba de las personas, ¿sí o no? Yo soy el apóstol, ustedes tienen que servirme, porque miren lo que dice la Biblia. El que da el profeta al apóstol, recompensa de apóstol, de profeta sirve, así que sírvanme. Así dice Juan. Hermanos, él no reclamaba ninguna autoridad superior sobre nadie. Pero Diótrefes, sin ser apóstol, se creía el dueño de las personas. Escuchen, este es un rasgo característico entre los herejes y falsos pastores o maestros. Se creen dueños de la iglesia y de las personas. Si no hubiera venido a esta ciudad, esta iglesia no hubiera creído. ¿Acaso tú eres el dueño? ¿Qué cosa hablan esos mequetrefes? La iglesia es del Señor. Las almas no le pertenecen a ningún hombre, a ninguna denominación. Pero muchas denominaciones están esclavizando a las pobres ovejas, que está afectando su vida cotidiana, como lo vimos la semana pasada. No hagas esto, haz esto, que aquello, y está afectando su vida cristiana. De esta forma vas a llegar al cielo, y haz esto, vende esto, porque es para la obra de Dios. ¿No será para la obra de Dios? Esto es para el reino de Dios. ¿No será para su reino? Y todos estos blasfemos tienen esta característica, hermanos. Aleluya. Por eso, hermanos, no nos podemos callar. Gloria a Dios. Ellos creen que tienen la verdad absoluta. Esta denominación es de Dios y solamente nosotros nos vamos a ir al cielo. Eso es una mentira. Y vamos a ver por la Biblia que ningún hombre, ningún pastor tiene, gloria a Dios, aleluya, al 100% todas las revelaciones. Entonces, el orgullo es la primera evidencia, la altivez.
son las primeras evidencias de los falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Cuando escuchen decir a esa persona que, oh, no sabe, yo soy el reverendo, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, duden ya, hermanos, duden ya. Cuando están buscando reconocimiento, títulos humanos, reconocimiento, gloria de hombres, duden ya de esas personas. Pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Ah? ¿Qué es el hombre? ¿Qué dice la Biblia? En Daniel capítulo 4. Todos los hombres son considerados como nada. Ahora vamos a hacer un símil. ¿Qué es un nada? Nada. No somos nada. Pero hay muchos que se creen muchos. Aleluya. Entonces, maravilloso, aleluya. Esos hombres, se creen los más gloriosos. Pero nosotros no somos nada. Nuestro conocimiento, nuestros títulos humanos son basura. Pablo mismo lo dijo. Era fariseo de fariseos, hebreos de hebreos, era discípulo de Gamaliel. Todos esos títulos humanos que logré son basura. ¿Sí o no? No somos nada. Ahora, gloria a Dios, aleluya. Si son observadores, se darán cuenta que Juan también da el nombre del hereje, Diótrefes. No se calla. Y quiero rescatar la palabra parlotear. Y esta palabra parlotear viene de la palabra griega fluoreo y significa hablar en contra de maliciosamente. O sea, no porque estás defendiendo la doctrina, porque una cosa es defender la doctrina y otra cosa es hablar por envidia. ¿Se dan cuenta? Ay, ¿qué se cree su autito? No estamos hablando nosotros de eso. Estamos hablando de la falsa doctrina que están enseñando. ¿Se está dando cuenta o no? Escuchen, hay hombres que saben utilizar excelentemente la comunicación verbal para convencer a las personas. ¿Quieren que les dé el nombre? Ustedes ya se dan cuenta de quién hablo. Gloria a Dios. Y mueven las manos y se hacen sentir con esa autoridad. ¡Oh, hermanos! Y así son estos falsos. Manipulan, gloria a Dios, a las personas con sus palabras. ¿Sabían que los apóstoles también luchaban con este tipo de falsos? Siempre lo he sabido, hermanos, que tienen labia para manipular, para convencer. Por eso tuvieron que enseñar detalladamente la doctrina cristiana en las epístolas que escribieron. Por eso, hermanos, no se traguen todo lo que escuchan así por así. Ese es el problema, por flojera. Así lo dijo mi pastor. ¿Y qué tal si yo me equivoco? ¿Ah? No te lo tragues. Estudia, verifica, escudriña. Gloria a Dios, aleluya. Porque saben que yo me puedo equivocar. Es más, muchas veces me he equivocado, ¿sabía? Ni siquiera se han dado cuenta ustedes. Pero a veces otros hermanos que me ven me digo, pastor, usted se equivocó en esto. Y tengo que reconocer, no son doctrinas fundamentales, obviamente, porque eso sí sería grave. Pero a veces me equivoco. Pero digo, otros hermanos de TikTok, de YouTube, se dan cuenta. Y los hermanos de la iglesia no me dicen nada. Y les miro con ese ojo. No se traguen todo lo que les enseño, así por así. No porque en mí haya malicia o tengo un deseo de reconocimiento, fama. Pero como hombre, tengo límites. ¿Están entendiendo? Amén, aleluya. Ahora sí, vamos a entrar en tema. Después de los apóstoles, viene un segundo periodo. Gloria a Dios. Se cierra la revelación. Y ahora todo gira alrededor de los escritos de ellos, o sea, de los apóstoles, de los profetas. Escuchen, por eso es muy importante estudiar el periodo de los padres de la iglesia o los primeros cristianos, que comenzaron a fundamentar la doctrina cristiana y los dogmas cristianos. Eso es todo, hermanos. ¡Ojo! No estoy diciendo que ellos tengan autoridad sobre la iglesia o sobre los cristianos. No.
La única palabra que tiene autoridad sobre los cristianos, ¿qué palabra es? La palabra de Dios, nada más. Pero tenemos que estudiar a los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron cercanos a Cristo. Muchos de ellos conocieron a Cristo. Conocieron a los apóstoles y también a los primeros discípulos. Es decir, muchos cristianos, por no conocer, por no leer, por ser ociosos y flojos y por no leer la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, están repitiendo las mismas herejías que se dieron desde el comienzo de la iglesia o del cristianismo. No hay herejías nuevas, hermanos. Siempre son las mismas. Y lo vamos a ver en este estudio, que siempre hubieron falsos cristos, se levantaron falsas doctrinas, que manipularon a la gente por dinero, se metieron filósofos, quisieron hacer una sinergia entre el cristianismo y la filosofía. Es lo mismo, hermanos. Aleluya. Ahora, ¿por qué surgieron esas herejías? Recordemos que las herejías son el resultado de una mala interpretación de las escrituras. De ahí surgen y sacan nuevas ideas y nuevas profecías. El Señor me mostró. Ahora, que no solamente sea esto. Ahora, traigan sus peticiones en un papelito y la vamos a clavar en una cruz. Nuevas ideas. Lo hacen muchas iglesias. Gloria a Dios. Y comienzan a inventarse cosas nuevas que no tienen que ver con la doctrina de Cristo. Esas son las herejías. Y repito, siempre han sido los mismos temas. Hermanos, hay un dicho. Me parece, bueno, no lo haré. Pero este dicho, Dios, tiene una verdad profunda. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. O sea, el que no conoce la historia del cristianismo está condenado a repetir los errores que los antiguos hicieron. O sea, los primeros cristianos. Ahora, ¿por qué creen que se repite otra vez? Y otra vez, las mismas herejías. ¿Saben por qué? Porque no conocemos la historia de la iglesia. Y cuando aparece una herejía pensamos, esta es una nueva herejía. No. Y todo esto porque no conocemos a los padres de la iglesia, que ya pelearon en contra de todo eso, que ya debatieron con la palabra de Dios, argumentaron bíblicamente en contra de todas esas herejías. Y nosotros recién estamos comenzando de cero las mismas herejías que ellos ya habían peleado. Pues no aprendemos de nuestra historia, porque ese es el problema en el ser humano, aún entre los cristianos, que somos flojos, somos ociosos. Puedes verte la tele, puedes pasarte el tiempo jugando videojuegos, pero no te das tiempo para Dios. ¿Cómo voy a comprar una Biblia de estudio tan caro, pastor? Prefiero comprarme un iPad. Prefiero destinar ese dinero para comprar, zapatos a mis hijas, ropa nueva. Pero su ropa todavía sirve. Todavía le da unos años más. ¿Qué es más importante? Entonces tenemos que pedir sabiduría aún para eso, hermanos. Gloria a Dios. Porque, hermanos, ese conocimiento nos va a ayudar. Muchos me dicen, wow, qué teólogo tan grande. A veces me quieren ahí, gloria a Dios, decir muchas personas, pero no es que yo sea un teólogo, no soy nada. Hermanos, es más, yo no estudié en un instituto teológico, pero no quiero saber nada de ese instituto teológico, porque ahora que leo la Biblia, hermanos, aprendí que me engañaron. No quiero saber. Estuve en 2 institutos, hermanos. Gloria a Dios, estuve en el Instituto Elín y estuve en el Instituto Sion, que no nada que ver con lo que aprendí. Yo no soy teólogo, hermanos, por si usted, no soy doctor, no tengo ningún título honoris causa. Hermanos, simplemente leí, aprendí a leer, me gustó leer, aprendí todo. No es que yo no soy nada, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.
Nada más. Simplemente que leí. Por eso, hermanos, lean. Porque dice la Biblia, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O podemos parafrasear, por leer la palabra de Dios. Y ahí el Espíritu Santo te da el entendimiento, el conocimiento. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Ahora, les voy a decir, ¿por qué debemos de estudiar a los padres de la iglesia? Escúchenme bien, porque la fe cristiana es una fe histórica. ¿Sí o no? ¿Cuántos no han escuchado la historia del pueblo de Israel? ¿Ah? De chiquitos, ¿a cuántos no les contaron la historia de Jesús? ¿Ah? Y cuando leemos la Biblia vemos la historia a través del libro Los Hechos de los Apóstoles. Entonces la fe cristiana es una fe histórica. Por eso, hermanos, el 60% de la Biblia son historias. Y por esas historias, hermanos, pudimos recuperar el dogma. ¿Sí o no? La ortodoxia cristiana. Escuchen, no podemos, gloria a Dios, aleluya, ignorar la historia de los primeros cristianos. Lastimosamente hay cristianos que dicen, ay, a mí no me hable de la historia de los padres de la iglesia. A mí háblame de la Biblia. Pero estos mismos cristianos, hermanos, que dicen esto, bien que buscan libros de los apóstoles de hoy día, de los profetas, bien que les gusta esos libros, cómo prosperar, saca el campeón que hay en ti, cómo les gusta eso, hermanos. Pero no quieren saber nada de los padres de la iglesia. Ahora, yo les hago una pregunta, escuchen. ¿Ustedes creen que los primeros cristianos sabían menos que ahora? ¿Ah? ¿Ustedes creen que ellos no tenían conocimiento de quién era el Señor, las doctrinas? ¿Ustedes creen eso? ¿Ah? Por favor, hermanos. Si muchos de ellos eran discípulos de Jesús. Amén. Si muchos de ellos eran discípulos de Pablo, de Juan, de Pedro. Gloria a Dios. Ellos no tuvieron que leer. Les enseñaban verbalmente, hermanos. Es que no usaban la Biblia. No necesitaban la Biblia, porque ahí estaban los escritores de la Biblia, hermanos. Por eso es importante. ¿Quién vale más? Ahora, hay predicadores que yo recomiendo. Podemos hablar de Martin L. Jones. Podemos hablar de John MacArthur. Podemos hablar del pastor Sugel Michelin. Pudiéramos hablar de R.C. Sproul. Sí, les recomiendo. Esos hombres sí saben lo que hablan, hermanos. Pero ellos saben lo que hablan. Les recomiendo. Pero los padres de la iglesia también sabían lo que estaban enseñando. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, hermano, no existía la Biblia como canon. Pero los textos estaban ahí. Es más, muchos de ellos tenían los textos originales en sus manos. Ahora ya no existen, hermanos. Solamente hay copias. Gloria a Dios, aleluya. Entonces ellos, gloria a Dios, aleluya, hermanos, fueron parte de esta historia. ¿Están entendiendo o no? Los padres de la iglesia, hermanos, buscaron la verdad, escudriñaron. Escúcheme bien. Pensaron antes que nosotros. Ellos no perdían el tiempo como los cristianos de hoy día, que tienen Netflix, que tienen televisión por cable, que tienen videojuegos, que se ven peliculitas, que se van a pasear los domingos, que se van de vacaciones. Todo eso entrado, hermano, con el modernismo. Nada de eso existía. No decía Pedro, oye, ¿saben qué? Ya estoy agotado, hermanita, estoy cansado, me voy con mi esposa y con mis hijas de vacaciones. Así que un mes va a estar cerrada la iglesia. ¿Ustedes creen eso? Hermanos, todas son herejías que han entrado dentro de la iglesia. Ahora, pastor, entonces no vamos a descansar. Sí, ya el Señor nos dio un día de descanso. Pero en el día de descanso, ¿sabes qué hacían ellos? Leían, oraban, buscaban del Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que hay comparación con la iglesia actual?
Por eso, hermanos, gloria a Dios, Juan Calvino escribió más de 120 y tantos libros, hermanos. Porque no había otra cosa que hacer. Él no perdía el tiempo, gloria a Dios, yendo al partido de fútbol. No perdía el tiempo, gloria a Dios, viendo los juegos de básquet, así como hoy día. Porque escribía, leía, oraba. Por eso no nos podemos comparar, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Amén, gloria a Dios. Hermanos, los padres de la iglesia eran intelectuales. Y muchos líderes eclesiásticos se creen mucho más que ellos. Hasta me da risa, hermanos. Ellos cuando iban a predicar lo hacían porque amaban a Dios. Iban caminando, enseñando, gloria a Dios. No como ahora, hermano. No hay comparación. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, no llegamos ni a los talones de esos hombres. ¿Sí o no? No llegamos ni a sus talones. Ya nos pudiéramos quejar: Señor, dame descanso, Señor, unas vacaciones, por favor. Si quiero una tarde, unas horitas. No, ellos no tenían nada de eso. Estamos lejos, hermanos. Lejos. Amén, gloria a Dios. Por eso ellos eran intelectuales. Pero lastimosamente muchos cristianos se creen más que ellos. Porque dicen: pastores, que la ciencia avanzó. Qué bonito. ¿Y la ciencia? ¿Cómo nos ayuda en interpretar la Biblia? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? Esa es una mentira. Ahora, ¿creen que ustedes, nosotros, la iglesia actual, son más consagrados que ellos? Imposible, hermanos. Somos flojos. Con la tecnología nos hemos vuelto aún más flojos. Porque todavía antes a los niños, a los jóvenes se les incentivaba a leer. Porque no había películas, tantas series, nada de eso. Y teníamos que leer libros, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero ¿cómo está, gloria a Dios, la nueva generación, hermanos? Imagínense cómo va a ir empeorando esto. Por eso a tu hijo incúlcale a la lectura. Y mejor si es bíblica. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, los escritos de los padres de la iglesia, vuelvo a repetir, no son revelación divina, pero son instrucción cristiana. No podemos poner los escritos de los padres de la iglesia a nivel de la Biblia. Por favor, yo no estoy diciendo eso. La Biblia está por encima. Pero no niego que esos hombres fueron hombres de Dios, que recibieron instrucción, gloria a Dios, del mismo Cristo, algunos de ellos, de los discípulos, y conocían, gloria a Dios, conocían el cristianismo. Pero y además de eso, son escritos muy cercanos a la Biblia. Por eso, hermanos, es una instrucción más válida a la de cualquier pastor del día de hoy. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque muchos de ellos conocieron a Cristo, estuvieron con los apóstoles y los primeros discípulos. Ahora, es verdad que ahora tenemos herramientas hermenéuticas que nos ayudan a interpretar la Biblia. Pero ellos no necesitaban nada de eso. ¿Por qué? Porque estuvieron en los inicios del cristianismo. Gloria a Dios. Por ejemplo, gloria a Dios, aleluya. Ellos no necesitaban un diccionario hebreo o griego como nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sabían el hebreo, el griego, gloria a Dios. ¿Están entendiendo? O sea, gloria a Dios. Tenían los textos originales y todo eso. Pregunta: ¿tienen autoridad los padres de la iglesia, sí o no? Amén. ¿Sí o no? Sí. Gloria a Dios. Hermanos, los cristianos tenemos que estudiar esos escritos. Sí o sí. Entonces, esta cercanía a Jesús, a los apóstoles, a los primeros discípulos, es un respaldo a su veracidad. Y además que ellos lidiaron con las mismas herejías que nosotros estamos lidiando el día de hoy. Aleluya. Y no solamente eso. También ellos se equivocaron.
Los padres de la iglesia no fueron infalibles, por favor, porque eran hombres. Ellos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, tenemos que notar eso. Tuvieron fallas, tuvieron equivocaciones como cualquier ser humano. Y en el periodo apologista, inclusive se contradijeron ellos mismos. Y no solamente en doctrinas secundarias, sino que aún en doctrinas fundamentales. Por eso tuvieron que escribir los primeros credos, los primeros concilios, para así dar sus primeras declaraciones de fe, que fueron universales. No eran perfectos, se equivocaron, pero se equivocaron mucho menos que nosotros. ¿Por qué? Porque estaban cerca con ellos, a Jesús, cerca a los apóstoles, cerca a los escritos originales. ¿Sabían? Hay un credo que usan los católicos. El credo: creo en Dios Padre, Dios Todopoderoso. Creo en su Hijo, el Espíritu Santo. Hermanos, ese credo lo hicieron los primeros cristianos. Lo único que los católicos le añadieron la última parte: creo en la Iglesia Católica, en la Santa Virgen María. Y todo eso ya es... torcieron también ese credo que crearon los primeros cristianos. Vamos a ver algunos de ellos así rápidamente. Entonces, después del primer periodo apostólico, viene este segundo periodo apostólico, que son los discípulos, gloria a Dios, de los apóstoles. Cuando se cerró la revelación, cuando Juan escribe el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y cuando muere Juan, comienzan los discípulos de los apóstoles a predicar y a escribir. El primero de ellos fue Bernabé, del año 70 al 130 después de Cristo. Él fue compañero de Pablo. Vayamos a Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2. Así dice el Señor: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Es este Bernabé, el compañero de Pablo, y escribió y hizo 2 epístolas. Gloria a Dios, aleluya. Que fueron epístolas antijudías. En estas sus epístolas citaba a Mateo, citaba el Pentateuco, citaba los Salmos, también citaba el libro de Isaías. Pero, ¿por qué cayó en descrédito estos libros? Porque también incluyó libros apócrifos. Aleluya. Y esto le restó credibilidad. O sea, apócrifo, un libro apócrifo es aquel que no es parte del canon bíblico. El canon es toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y quisieron incluir otros libros. No sé si ustedes han visto la Biblia de los católicos. Y tienen otros libros: Macabeos 1, gloria a Dios, aleluya, el libro de Esther. Aleluya, sí, pero esos son libros apócrifos que no son parte. Entonces, por esta causa, las epístolas de Bernabé, gloria a Dios, les restaba credibilidad. Y en estas epístolas argumenta que el domingo es el día del Señor. Hermanos, ya desde ese tiempo también había problemas. No, que el día sábado, no, que el día domingo, que el día sábado. Y aquí Bernabé argumenta que el día domingo es el día del Señor. ¿Se dan cuenta cómo desde esos tiempos ya había este problema? Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Otro que escribió un libro fue Hermas. Posiblemente fue colaborador de Pablo. Y escribió El Pastor de Hermas, así se llamaba este libro. Y es un texto alegórico, de ética y moral. No habla de dogma. Dios. Lo que sí habla de dogma es este otro libro, la Didaché. Y este libro, la Didaché, fue escrito más o menos en el año 100 después de Cristo. Fue una carta eclesiológica. Y cuando comenzaron a organizar el canon, ¿sabían que la Didaché era parte del canon? Porque tiene muy buenas enseñanzas doctrinales. El problema por el cual no fue incluido en el canon es porque no se sabe quién fue el autor. Aleluya.
Y en el Nuevo Testamento, uno de los requisitos para que formara el canon tenía que saberse quién fue el que escribió el libro. Por eso es que la Didaché fue excluida del canon bíblico. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Pero la Didaché es un libro valioso porque habla de ética cristiana, la liturgia cristiana, cómo deben ser los cultos, cómo debe ser la organización en la iglesia. También habla de la disciplina en la iglesia, cómo se debía dar disciplina a los miembros de una iglesia, hermanos. Gloria a Dios. Y entre estos temas hay varios temas de dogma que son verdades inamovibles. Por eso, hermanos, es valiosa la Didaché. Si pueden, váyanse a comprar. Hay en cualquier librería cristiana. Vuelvo a repetir, no está a nivel de la Biblia, por favor. Pero sí es un libro que te va a ayudar. Si te vas a comprar libros de Cach Luna, te compraste libros del reverendo, gloria a Dios, aleluya, Luis M. Ortiz. Si te compraste los libros, gloria a Dios, aleluya, de Gigi Ávila, hermano, cómprate la Didaché. ¿Estás entendiendo? Ahí vas a aprender doctrina. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Otro que escribió fue Diogneto. Es otro texto de carácter apologético. No se sabe quién lo escribió. Y aquí se habla de la naturaleza del cristianismo. Es muy interesante, hermanos. Otro que escribió fue Clemente de Roma, a finales del año 100 después de Cristo. Fue también discípulo de Pablo. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 3. Entonces, ¿cómo no leer los libros de estos hombres que fueron discípulos de Pablo, hermanos? Filipenses capítulo 4, versículo 3. Así dice el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso quiere decir que este Clemente está en el cielo, hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque lo dijo Pablo. Y Pablo tenía palabra de autoridad. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Este Clemente escribió 2 cartas a los Corintios, donde resume la doctrina cristiana que los primeros cristianos creyeron. Gloria a Dios. Y nos da unas verdades maravillosas que fortalece la fe cristiana. Otro que escribió fue Irineo de León. Y él llamó a Clemente, al discípulo de Pablo, miren, el tercero después de los apóstoles. Cristo, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Entonces esto da más credibilidad a Clemente de Roma. Y hay muchos más, como Policarpo de Esmirna, que fue discípulo de Juan. Luego estaba Papias, con P, Papias. También fue discípulo de Juan. También estaba Ignacio, obispo de Antioquía. Este fue discípulo de Pedro, de Juan y de Pablo. Imagínense, tuvo ese privilegio. Pero después de todo esto viene un tercer periodo, donde se incluyen 2 tipos de hermanos: los apologistas y los polemistas. Y de los apologistas nos toca destacar a Justino Mártir. Él era cristiano y filósofo. Estaba Atenógaras, estaba Melitón de Sardis. Estos 3 son apologistas. ¿Qué significa apologista? Un defensor de la correcta doctrina cristiana. Pero Justino Mártir, hermanos, es el más importante de los apologistas. ¿Cuál fue la misión de ellas? ¿Cuál fue la misión de estos hombres apologistas? Debatir con los filósofos de su época. También estaban los polemistas, y los más destacados fueron Clemente, Orígenes de Alejandría y Tertuliano de Cartago. Y los polemistas se dedicaron a debatir contra las falsas doctrinas que surgían dentro de la iglesia. Y a veces también se equivocaron. Y otro polemista tenía que debatir al otro. ¿Por qué? Porque es claro que algunos de ellos también tenían falsas doctrinas. Y aquí estaba finalizando, escúcheme bien, el 2º siglo. Y estaban entrando al 3er siglo. Estos fueron los primeros cristianos
de los primeros 300 años. Se habían muerto los apóstoles, se habían muerto ya los discípulos de los apóstoles, ya estaba viniendo una cuarta generación. Ya estaban mucho más lejos del cristianismo original. Y aquí es cuando comienzan a surgir todas las herejías que hasta el día de hoy han penetrado y se han quedado dentro de la iglesia cristiana. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y aunque podemos sacar conclusiones muy importantes de estos hombres, escuchen, es menos importante en comparación con los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban más lejos de la doctrina original. Ahora, ¿qué peligros afrontaron los cristianos apologistas y polemistas? Hermanos, en esos tiempos se levantaron tres frentes, gloria a Dios, en contra de la doctrina cristiana. Escuchen. Y son los mismos frentes que seguimos combatiendo hoy. El primero de ellos fue el racionalismo, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. El racionalismo filosófico. Los filósofos comienzan a atacar el cristianismo, a debatir lógica y racionalmente el cristianismo por medio de filosofías griegas. Los principales contradictores del cristianismo fueron Luciano, Porfirio y Celso. Estos tres hombres comenzaron a atacar al cristianismo y a debatirlo, lógico y racionalmente. Pero por eso, hermanos, fue importante Justino Mártir, porque Justino Mártir era teólogo, pero también era filósofo, porque él sí entendía cómo se podía ser teólogo y filósofo, porque él ponía por encima la Biblia de cualquier pensamiento filosófico. No como los teólogos y filósofos que hay el día de hoy, que ponen por encima de la Biblia los pensamientos filosóficos. Por esto, hermanos, Justino Mártir fue un defensor de la palabra de Dios, porque él intenta mezclar el pensamiento racional con la filosofía, sin que esto afecte las verdades bíblicas, hermanos. Es decir, él hacía que el cristianismo sea lógico y racional, sin que dañe las verdades bíblicas. Pero el día de hoy se repite la historia. Quieren poner por encima de la palabra de Dios la filosofía. Y la Biblia advierte respecto a esto. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice el Señor. Te alabamos, Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y aquí hay una advertencia, que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones y a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermanos, para el cristiano, la máxima autoridad es la palabra de Dios. Hermanos, y esta advertencia se hizo una realidad en el tiempo de los apologistas. Y también continúa en nuestro tiempo, porque muchos pensamientos humanistas se han infiltrado dentro de la iglesia. Ahorita vamos a poner ejemplos. Uno de estos fue el movimiento de la alta crítica. ¿Qué es eso, pastor? Son los estudios críticos de la Biblia que cuestionan la inerrancia de la Biblia, o sea, las verdades de la Biblia. Gloria a Dios. Y cuestionan todo el texto, si es cierto o no la Biblia, si fue escrita inspirada por Dios o es solamente el pensamiento de los hombres. Y pone en cuestión a todos los autores de las Escrituras. ¿Será que Pedro ha escrito las epístolas? Si Pedro nunca estudió, es más, ni sabía escribir. Entonces, gloria a Dios, aleluya, quieren poner en tela de juicio, gloria a Dios, aleluya, las Escrituras, la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Bajar la autoridad bíblica, poner en tela de juicio la autoridad de la palabra de Dios. También hay otro movimiento filosófico que ha invadido las iglesias y sigue hasta el día de hoy.
y es la teología liberal. Y todo esto surge en el siglo XIX en Alemania por un hombre llamado Friedrich Schleiermacher. Bueno, discúlpenme, yo no soy alemán, y si con el inglés no puedo, peor será con el alemán, hermanos. Y en el año 1799, esta teología, hermanos, se introduce dentro del cristianismo, dentro de las iglesias. Y este Schleiermacher se hace que la teología compagine con el pensamiento social, hace que compagine con el pensamiento político, cultural y científico del siglo XIX, pero no como Justino Mártir lo hizo, poniendo la Biblia por encima, sino que Schleiermacher pone el pensamiento social, el pensamiento político, el pensamiento científico y cultural por encima de la palabra de Dios. Es decir, la Biblia queda subyugada a los pensamientos humanos. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque esta teología intenta poner al ser humano por encima de Dios. Dios ya no es el soberano. Dios ya no es el todopoderoso. Dios ya no es el que tiene el poder absoluto y total, que gobierna todo el universo. Ahora se presenta un Dios subyugado al hombre. Dios no puede hacer nada si primero no le consulta al hombre. Hermanos, pero todo esto nunca predicaron ni Jesús, ni los apóstoles, ni los cristianos de los primeros 300 años. Aquí cambiaron la teología. Ya no gira alrededor de Dios. Ahora la teología gira alrededor del hombre. E incluso Dios mismo gira alrededor del hombre. Ya no es como Dios quiere, ahora es como el hombre quiere. Ahora ya no es el hombre cómo puedo servir a Dios, sino cómo Dios le sirve al hombre. Y aquí surgen todas esas tendencias humanistas que vemos en la iglesia. Yo declaro, yo confieso, yo decreto. El yo. También nace con todo esto. Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere restaurar tu familia, Dios ya no quiere que sufras, Dios quiere hacerte rico. Todo esto tiene su origen en la teoría liberal que nació allá en Alemania en el siglo XIX. Y eso también lo atacó Justino Mártir. También comenzaron a buscar al Jesús histórico. Pero, ¿cómo es posible si Jesús de niño era un carpintero, tenía el oficio de carpintero, nunca estudió? Su papá era José. Por eso es que los judíos dicen a María que era una adúltera, que Jesús era un bastardo porque no tenía padre, la engañó con otro hombre. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya, quieren presentar al Jesús histórico. Y por esta causa llegaron grandes aberraciones a la iglesia. Ejemplo, consideran a Jesús como un simple hombre o como un simple mito. ¿Será que Jesús es Dios? No existió nunca Jesús, solo es un mito. Pero escúchenme bien. Ni aún los científicos ateos pueden negar que Jesús existió. ¿Por qué? Porque eso sería una aberración. Porque hay muchas evidencias, hermanos. Muchos historiadores, así como Flavio César, hablaron de que Jesús fue real. Y no solamente, todos los escritos de muchos antiguos, no solamente, gloria a Dios, aleluya, de los que recibieron inspiración del Espíritu Santo, sino muchos escritos, miles de escritos, hablan de que Jesús pisó esta tierra. Pero esta es una forma de bajar de nivel a Cristo. No, Cristo no es Dios, es solo un hombre. También los liberales tratan de construir, es una sola palabra, deconstruir el dogma. Gloria a Dios. O sea, ya no hay verdades absolutas. O sea, cuando decimos deconstruir, o sea, que ponemos en tela de juicio, cuestionamos la veracidad
de Cristo, de su palabra. Aleluya. O sea, ya no hay verdades absolutas. Todo está en duda. ¿Será? Quizás, puede ser. Yo pienso que esto no es así. ¿Han escuchado a esos hombres? ¿Con ellos? Ahora son nuevas revelaciones. Y todo lo escuchamos. Y todas estas revelaciones las escuchamos el día de hoy dentro de las iglesias. El pecado de Adán y Eva no fue que desobedecieron a Dios, sino el pecado fue que no diezmaron. ¿Se imaginan eso? Gloria a Dios. Dios ama a los pecadores, pero Él no ama su pecado. Todas son aberraciones. Dios no se molesta cuando le desobedeces. Dios se enoja cuando ofrendas mal. Entonces muchas de esas aberraciones las escuchamos todos los días de esos herejes, hermanos. Todos esos pastores de la red Enlace, ¿la han escuchado? La gran mayoría de ellos predican esto, de la teología liberal de los alemanes. Por ellos, todos. Ahí está Jesús Adrián Romero, está este pastor, bueno, apóstol, me parece que es Guillermo Maldonado, está, gloria a Dios, aleluya, todos esos predicadores, la gran mayoría, sí. Gloria a Dios, Cash Luna, el principal, uno de los principales, gloria a Dios. Entonces, tengan cuidado. Por eso yo les critico tanto a todos esos predicadores, porque toda su teología deriva de la teología liberal de los alemanes, que durante 2 siglos han predicado puras herejías. Y hoy se han infiltrado camufladamente dentro de la iglesia. Y muchos cristianos ni se dieron cuenta. Se los meten en los mensajes y los cristianos ni lo entendieron. Por eso los cristianos, hermanos, terminan creyendo cosas que la Biblia no enseña. Pero esos falsos los convencieron con sutileza. Y miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19 y 20. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20. Miren. Por eso escudriñen, hermanos. Escojan cuando van a escuchar a los pastores. Así dice el Señor. Pues está escrito. O sea, esto ya lo advirtió inclusive en el antiguo pacto. Y va a sacar lo que está escrito en Isaías capítulo 29, versículo 14. Y también en Isaías capítulo 44, versículo 25. Por eso dice, escrito está. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora, gloria a Dios, en primera instancia nosotros creíamos que esto hablaba de los sabios, de los científicos, de los doctores, de los astronautas. Pero yo les pregunto, ¿ellos qué interés tienen por la palabra de Dios? ¿Será que está hablando de ellos? Aunque sí atacan, ¿no? Porque son la gran mayoría también ateos. Pero aquí en específico, hermanos, está hablando a los de la misma iglesia. Voy a leer estos mismos pasajes, pero en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Gloria a Dios, porque vamos a ver que no está hablando de eso. Ahí mismo, 1 Corintios, gloria a Dios, capítulo 1, versículos 19 y 20. Miren, en la Biblia Dios dice, o sea, lo que está escrito, ya lo dijimos, hablando de Isaías 29, 14 y 44, 25. Dejaré confundido a los que creen saber mucho. Dios va a dejar confundido a todos aquellos que creen saber mucho. Versículo 20.
Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues creen saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Nadie, ningún hombre, escúchenme bien, ni yo, ni nadie puede tener la revelación completa. Nadie, pues yo soy experto en la Biblia, a mí nadie me enseña. Nadie. Gloria a Dios. Aunque hay muchos que se creen, ¿no sabes quién soy yo? Tengo mis doctorados, mi licenciatura, mi masterado. ¿No sabes quién soy yo? Hermanos, y ellos son prepotentes. No les puedes decir nada, porque según ellos tienen la verdad absoluta y no se equivocan. Pero aquí la Biblia dice claramente, gloria a Dios. Y me gusta, hermanos, esta versión. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta porque cree saberlo todo. ¿Cuántos de ustedes creen saberlo todo? Nadie. Gloria a Dios. En realidad, o sea, esta es la realidad. No hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia. O sea, nadie tiene todo el conocimiento de la palabra de Dios. O gente que cree tener todas las respuestas. No hay. A veces cuando me preguntan cosas demasiadamente difíciles, a veces me tengo que callar, porque no sé. Hermanos, es imposible conocer a Dios totalmente con nuestra capacidad lógico-racional. ¡Imposible! Escúchenme bien, ahora sí, estén atentos. La única forma de conocer al Señor es si Él se manifiesta a nosotros. La única forma, no hay otra forma. Si Él tiene misericordia y se acerca a nosotros. Porque hay muchos científicos, estudiosos, han visto en National Geographic, en Discovery, a veces hablan de la Biblia y tratan de conocer a Dios de una forma lógico-racional, pero eso es imposible. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Lo conocemos por medio de las Escrituras. Por eso, hermanos, lean la Biblia. No se alabe el que es rico, ni el que es valiente, ni el fuerte. Alábense en conocerme y entenderme, dice el Señor. ¿Sí o no? Hermanos, no sean flojos, no sean ociosos, lean la Biblia, escudriñenla. Ya se los he dicho, no es leer por leer la Biblia. Hermanos, ha salido un nuevo cliché, gloria a Dios, una nueva doctrina. Lee la Biblia en un año. Y muchos leen por leer y quieren acabar la Biblia en un año. Pero no es así. A veces te puedes detener en un versículo un año, hermanos. 6 meses. Gloria a Dios. ¿De qué otra forma podemos conocer a Dios? ¿Ah? Por la relación que tenemos con Él. O sea, por la relación que tenemos con el Padre por medio de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso necesitamos orar, no para hacer nuestra voluntad, no para hacer lo que se nos da nuestra gana, sino para tener una relación con Él. Escuchen, solo así conoceremos verdaderamente a Dios. Repito, el conocimiento de Dios no es un conocimiento lógico racional únicamente, sino es un conocimiento lógico racional, emocional y experimental. Dios, todo esto va unido en una persona, en un ser humano. Escúchame bien, no se pueden separar. Yo no puedo decir, yo conozco a Dios solo en mis emociones, pero no en mi razón. Eso es imposible. Por eso a esas personas del campo me da pena por su ignorancia. Conocen a Dios solamente en sus emociones y saltan y brincan. ¿Han visto? Los manipulan y conocen a Dios solamente en sus emociones. Pero cuando tú les hablas bíblicamente por la Biblia, no saben. ¿Qué? Porque es imposible. Ahora, tampoco puedo decir que yo conozco a Dios en mi razón sin incluir
mis emociones. Eso también es imposible. Porque, hermanos, aunque por causa de esos hombres que han hecho ver mal los dones del Espíritu Santo, nosotros podemos decir con toda convicción que el Espíritu Santo sigue en vigencia y sus dones, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Y hemos sentido una experiencia emocional. ¿Cuántos han sentido? Amén, ¿Ah? gloria a Dios. No para hacer desorden, no para creernos más espirituales, para hacer chacota, no. Pero hemos sentido emocionalmente y por nuestro razonamiento a Dios, ¿sí o no? Ahora, tampoco yo puedo decir yo conozco a Dios en mi razón, gloria a Dios, sin mis emociones. Por eso se los digo. Escuchen, el conocimiento de Dios va más allá de mis emociones y mi razón. Es el conocimiento del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. O sea, es el contacto del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Esa es la experiencia espiritual, intelectual, experimental de conocer al Dios vivo y real. Él se ha manifestado a sus hijos por medio de las Escrituras. Y las Escrituras solamente pueden ser entendidas por el Espíritu Santo. ¿Entendieron, hermanos? ¿Entendieron? Amén. El día de hoy, hasta aquí quedamos. Amén, gloria a Dios. La próxima semana vamos a ver el tercer tema.